tardes y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la presidenta de Asaja Almería, Dori Blanque. Dori, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interamérica Televisión. Bien hallada. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Bueno, pues para hacer balance, queríamos hacer balance de cómo ha funcionado el año 2024 y lo que nos espera en este año 2025. Porque claro, uno se sonríe porque, claro, al ver todo lo que aconteció el 24, sequía, agua, dana, movilizaciones de comercio, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que calificar con un par de palabras el año 24, ¿cómo lo podríamos catalogar? Es que dependiendo del sector del que estamos hablando, claro, ha sido muy diverso. Muy ¿no? diverso. Además, fíjate que empezábamos el año con movilizaciones, porque estábamos en la calle con el tema de movilizaciones, el tema de la PAC, el tema de Europa, elecciones en el marco europeo, que eso también marca mucho la política agraria, que nos afecta absolutamente todo. Teníamos una sequía que llevábamos ya 2 años con una sequía impresionante, y acabamos el año pues con una dana, con riadas, con cambio del nuevo equipo de gobierno en Bruselas, Europa. Y parece ser que bueno, que está virando un poquito, no siendo tan radical como lo que teníamos antes. Y luego en cuanto a lo que es los agricultores, han tenido absolutamente de todo. Lo digo, desde... Entonces, yo creo que sí, o cierta... sigue la misma incertidumbre. Que es muy protagonista en el sector agrario, ¿no? Tanto para una parte como para otra. Entonces hay sectores pues que el año no le ha ido mal, y hay sectores que le ha ido pues francamente mal, y otros que bueno, que ahí van, ¿no? Ahí se han ido escapando un poquito. Entonces tenemos un poquito, yo creo que un poquito de todo, variedad, tenemos pues, absoluta variedad. Como tenemos variedad y tenemos muchos sectores, por ejemplo, con el tema de la sequía, en cuanto a nivel agrario, ¿cómo ha funcionado y qué esperamos para este 25? Yo espero que nieve. O sea, ya ni que llueva, que nieve. Necesitamos que nieve, ¿no? Bueno, es verdad que llevábamos, sobre todo para los cultivos de secano, bueno, y ya para los acuíferos, evidentemente, claro. Llevábamos 3 años llevamos 2 años ya 3 años sin llover, 2 años sin cosecha de cereal, problema con la ganadería. Sí. Y es verdad que este año, bueno, por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería, se ponían en marcha una serie de medidas pues, para paliar precisamente esos efectos. De hecho, los agricultores ya han recibido esas indemnizaciones, y los que no, pues están recibiéndolo ahora, o sea que sí que los tienen ya. Y justo cuando ya se daban las resoluciones y se le decía a los agricultores, aquí tiene, llovía, ¿no? Y fue pues los meses de final del año pasado cuando ya pues, bueno, ha llovido y demás. Eso ha hecho que este año podamos, si todo va bien, tener algo de cosecha de cereales, pero como digo, hace falta que nieve para poder recargar los acuíferos en las zonas que tenemos más regadío, y evidentemente pues para que pueda salir la cosecha tanto en almendro como en cereal, como para el tema de ganadería. Entonces lo que esperamos es que haya precipitaciones y que realmente pues se pueda seguir con el cultivo, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, evidentemente. Del 24, 33.000 hectáreas de superficie total cultivada, tomate y pepino, precios estables, y se han mantenido. Y algunos subiendo. Bueno, este año hemos tenido mejor año para el tomate, porque el año pasado el tomate fue un año catastrófico para él. Este año, en cuanto a lo que son, hablo solo y exclusivamente de pizarra, que muchas veces la pizarra es un espejismo a lo que realmente luego es la rentabilidad del agricultor. Muchas veces no tiene que ver una cosa con la otra, porque la subida de costes y todo lo que acontece no es lo que realmente se refleja. Pero es verdad que este año, en el caso del tomate, está teniendo un año mejor que tuvo el año pasado. El pimiento, por ejemplo, ha sido un producto que en las 3 últimas campañas ha tenido un precio aceptable, y sin embargo este año bueno, hemos encontrado con una plaga del parvispino del pimiento que está haciendo pues que todo lo bien que iba el pimiento, pues este año se nos ha fastidiado, ¿no? Ya no tanto por el precio, sino porque han tenido que muchos agricultores han levantado el cultivo, pues porque no hay manera de poder controlarlo, ¿no? De hecho, la plaga del parvispino este año ha sido el tercer, si no recuerdo mal, la tercera campaña que ya estamos peleando con ella, y es la que mayor incidencia ha tenido, quiero decir, la más
la más sangrante para el agricultor, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto, por ejemplo, pepino, y en el caso del pepino, en el caso del calabacín, está haciendo una campaña, desde que empezó la campaña, pues relativamente más aceptable, y la berenjena es que está teniendo una línea de estabilidad que no tiene muchos dientes de sierra. O sea, la berenjena pasa que hay que entender que es un cultivo de largo recorrido, con lo cual, pues desde que se empieza la campaña hasta que se termina, pues la berenjena evidentemente pilla en momentos de todo. La campaña pasada fue peor todavía que esta campaña, es verdad que está teniendo una campaña mejor a nivel de pizarra, otra cosa ya es a nivel de rentabilidad, lo que, como decía antes, lo que pueda surgir, ¿no? Con lo cual, dependiendo, un agricultor te puede decir que está haciendo una buena campaña para él, dependiendo del tipo de producto que tenga y dependiendo de la zona en la que esté, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos en la agricultura. Lo has definido muy bien al principio, la incertidumbre. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Porque bueno, también con sandía y melón se redujo la superficie. ¿Cómo salió más o menos el año pasado? El año pasado tuvimos una campaña de sandía que las tempranas y la extra temprana tuvo un precio muy bueno, y luego después, cuando vino toda la producción, lo que suele pasar, ¿no? Sí. Se vino abajo. Y de hecho este año, pues de cara a la campaña de primavera, este 2025, pues tenemos un poquito va a haber variación, sobre todo en cuanto al melón, porque la sandía hemos tenido también en otras campañas anteriores incidencia de plaga, de virosis, y le está atacando mucho. Y luego también hay que entender que al levantar el cultivo del pimiento esta primavera, pues posiblemente nos vayamos a productos como pueda ser el tomate o como pueda ser el pepino, que hay agricultores que han optado por esos cultivos, ¿no? Entonces va a ser una campaña más variada que en campañas anteriores, sobre todo fundamentalmente por la incidencia que tenemos de las plagas, ¿no? Que han tenido. Y luego también, ojo, porque el pulgón con el calor, bueno, como todas, ¿no? Pero también puede dar bastantes problemas en esta campaña. En cuanto a otros sectores agrícolas, estamos hablando del olivar, el almendro, el cereal, los cítricos. ¿Cómo funcionaron el pasado año? Muy marcados, sobre todo lo que son los cultivos leñosos, en este caso el olivar o los cítricos, como comentaba, o el caso del cereal, ¿no? Muy marcados por el tema del agua, el tema de la sequía. Cítricos, ha pasado también lo mismo. Además, los cítricos lo tenemos en una comarca que siempre ha sido deficitaria en agua, que tiene muchísimos problemas, que sigue teniendo los mismos problemas que tenía desde hace 20 años, porque no se ha mejorado absolutamente nada, al contrario. Allí el trasvase bueno, es su medio o su sustento de agua que pueda tener, cada vez se va reduciendo más. Y lo malo ya no es que se reduzca, que también, evidentemente, el reducir esa cantidad de agua que viene, ¿no? Claro. Lo malo es que no hay alternativa. Entonces, pues tenemos reducción de cítricos, tenemos... El precio, por ejemplo, del limón perdía del 36% de su valor. Sí, porque han tenido... Y luego, y la campaña de este año, o sea, lo que es la campaña de cítricos de este año, se prevé una reducción en la superficie precisamente derivado de esa falta de agua. Claro. O de la incertidumbre de no saber si va a tener agua o no va a tener agua. Pero es que en la comarca del Bajo Almanzora, que es donde están los cítricos y también los cultivos al aire libre, se va reduciendo paulatinamente la superficie de cultivo, tanto de hortícolas como de cítricos, precisamente por esa falta de agua que tienen, o por esa incertidumbre de no saber si tengo o no tengo agua. Luego el olivar ha estado muy marcado también por la sequía, porque hay buena parte que son de olivar de secano, y luego hay otra parte que tienen riego de apoyo, el olivar que tenemos sobre todo en la comarca de Taberna, riego de apoyo, pero el problema es que ahí no hay alternativa a lo que son los acuíferos, y los acuíferos están en un estado pues con tanto reducción en cantidad como también en calidad del agua, ¿no? Entonces ahí también el olivar pues se ha notado mucho, sobre todo en las comarcas donde más sequía tenemos, se ha notado mucho esa reducción de precipitaciones y esa reducción, o sea, el no poder tener agua, para poder tener ese riego de apoyo, para poder ayudar al cultivo a que salga, ¿no? ¿Cómo se puede paliar eso? El tema de la falta de agua en diversas zonas de la provincia de Almería que estén, pues se anuncian desaladoras y se anuncian conexiones y trasvases y tal, pero aquí nada de nada. Cumpliendo lo que se dice. Claro. Por ejemplo. Sería fundamental eso, sería que cumpliendo que lo que se dice. Cumplir todo lo que se dice. A mí me dice, tenemos una desaladora, la del Bajo Almanzora, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa desaladora que lleva ya, pues, lleva 12 años ahí y tal, y dice, el año que viene. Si realmente hubiese sido la primera vez que dijeron el año que viene, no estaríamos hablando seguramente de la falta de agua, ¿no? Si las políticas en materia de agua que se llevan a cabo se hacen en función de las necesidades y de los caudales que realmente hay, y no se hacen o no se reduce en función de una ideología política u otra. Eso también contaría mucho, ¿no? Claro. Y luego, evidentemente,
mira, hay zonas y cultivos en los que no se puede hacer nada porque si no llueve no tenemos alternativa. Y hablo por los cultivos de secano. O sea, ahí lo único que podemos hacer es intentar paliar las pérdidas para que el agricultor pueda seguir cultivando al año siguiente. Ahí difícilmente, aparte de que la administración, como ha hecho este caso en este año, por ejemplo, la consejería, que el ministerio todavía no ha contestado, dicho sea de paso, pero en el caso de, pues bueno, dándole ayuda pues para sostener ese modo de vida que tienen, ¿no? Darle una ayuda, ¿vale? Pero sin embargo, donde tenemos regadío, sí que se puede hacer muchas cosas. Primero, cumplir con la infraestructura prevista, acelerando las infraestructuras que hay y llevando agua y un reparto del agua equitativo a todas las zonas que necesitan agua. O sea, si necesitamos agua en el Bajo de Almanzora, que se termine la infraestructura y que se lleven. Además, es que nos da igual que sea el agua de trasvase, que sea el agua de depuradora, que sea el agua de... Mientras sea agua que esté en unas condiciones óptimas para regadío, no hay absolutamente ningún problema. Lo que no puede ser es que a mí se me quite una fuente de agua que puedo tener o se reduzca, como es el caso de los acuíferos, que se reduce porque no llueve y a mí no se me garantice el que yo pueda tener agua de otras fuentes. Entonces, pues yo digo que cumpliendo lo que se dice, llevaríamos la mitad del camino hecho. Pero cuando a mí me están diciendo las desaladoras, vamos a ampliar, vamos a hacer, vamos a tal, y pasan los años, y lo único que obtengo es la reducción de los trasvases y la reducción en los acuíferos, pues evidentemente no podemos seguir. En ganadería, nada más leyendo vuestro informe, costes de alimentación, reducción de plazas de cría, falta de pastos de calidad. Ganadería en Almería cada día menos. La ganadería extensiva cada día, vamos, en Almería tenemos, bueno, en toda España, pero particularmente en Almería tenemos un problema. Además tenemos relativamente poca de ganadería extensiva y la verdad es que cada vez menos porque cada vez los costes son mayores y cada vez cuesta más. Tanto para encontrar una persona para que cuide el ganado, empezando por ahí, porque el tema de la mano de obra es un problema bastante grande, empezando por ahí y siguiendo pues por los altos costes que tiene y el tema de la sequía que también marca muchísimo. Y luego si nos vamos a una ganadería intensiva, que en el último año estaba ganando adeptos, porque además es una ganadería pues que sobre todo en las zonas de la comarca de Los Vélez, la comarca de la Almanzora, iba ganando plazas, pues porque, por ejemplo, estamos hablando pues del porcino, de la avícola. Y había muchos jóvenes, de hecho se han incorporado muchos jóvenes a ese tipo de ganadería. ¿Qué pasa? Pues que cuando el sector iba funcionando, porque iba funcionando, que bueno, a ver, el funcionamiento es que tiene que llegar un señor o una señora, una persona que lo ponga en marcha, que se arriesgue y que haga la inversión. Quiero decir que esto no es gratis, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera si tú tienes tu rentabilidad, pues bien. Pues resulta que ahora se aprueba una nueva ley de bienestar animal donde te dicen, donde podías tener, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Donde podías tener 100 pollos, ahora resulta que puedes tener 70 o 60, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que donde yo había calculado y había hecho una inversión para esos animales, pues resulta que ya no los puedo tener, que tengo que reducirlo, con lo cual mi margen, evidentemente, se reduce. Entonces, a ver, si realmente hay que cambiar la ley porque hay un problema, que no lo hay, que realmente no es tal, ¿no? Pero muchas veces ese ecologismo, o ese mal llamado ecologismo, porque el ecologismo yo creo que es bueno, pero llevado de una manera extremo. Claro, pero de una manera lógica, pues si realmente hay un problema se puede hacer, pero claro, el agricultor o el ganadero que el año pasado hizo sus instalaciones nuevas, que ha hecho una inversión de 300, 400.000 euros, lo que le haya tocado, que ha empezado a funcionar y que está funcionando ya, entiendo que se puede regir por la normativa anterior. Se llama seguridad jurídica. Ahora, a partir de ahora las normas son otras. Perfecto. Pero lo que no puede haber es que las instalaciones que ya estaban hechas, pues que resulta que ahora tengo que modificarla y tengo que volver a hacer una inversión reduciendo mis márgenes, no con lo que yo había calculado. Cuando yo voy a hacer una instalación nueva, lo primero que tengo que, cuando me voy a incorporar a la agricultura, a la ganadería, lo primero que tengo que hacer es un plan de inversiones, un plan de empresa y ver qué rentabilidad tengo. Y de viabilidad fundamental para saber si... Viabilidad económica. Exactamente. He hecho mi plan de viabilidad económica y sé que esto, con estas plazas, con estas dimensiones y de esta manera, me funciona. Pero es que resulta que cuando llevo 12 meses funcionando... Haces ese plan y luego boom, te meten una ley... Y luego te dicen, no, mire usted, es que en vez de tener 100 plazas, va a tener 60 nada más. Y tú dices, bueno, y el plan, que además en muchos de los casos son jóvenes que se han incorporado con un plan de viabilidad económica que evidentemente lo ha admitido la administración y en algunos casos le ha dado su ayuda para que se incorpore, que está fenomenal. Pues resulta que un año después te dicen, no, si tu explotación va a ser viable, pero como yo te diga.
funciona. Claro. Esto ya sí, ya no funciona, ¿no? ¿Se hace espaldas siempre del sector? ¿Se ha pensado más, no sé, en primar otras cosas antes que preguntarle al sector si se puede llevar? Hay muchísimas cuestiones que se hacen, claro, no teniendo en cuenta la inquietud y la problemática que tiene el sector. Hay muchísimas normativas que se hacen en contra de, ¿no? Y de hecho, por eso, pues mira, el año pasado, en el 2024, empezábamos el año con movilizaciones, precisamente por eso. O sea, decir, a ver, hay que sentarse y hay que llegar a acuerdos. Claro. Y hay que ver qué es lo que... Porque yo entiendo, y también hay que entenderlo, que muchas veces las personas que hacen la normativa no conocen el sector como lo puede conocer un agricultor que esté a pie de campo. Si eso es absolutamente entendible, pero déjate asesorar. Claro. Porque resulta que si yo llevo un agricultor, un ganadero, que lleve con ganadería porcina, trabajando 15 años, por ejemplo, pues resulta que llevo 15 años, que no he tenido absolutamente ningún problema, que mis animales se han creado en unas condiciones excelentes, con toda la seguridad y toda la calidad que me han exigido, y resulta que de buenas a primeras, de hoy para mañana, pues resulta que ya no funciona así. Ahora ya tenemos que cambiarlo y tenemos que hacerlo de otra manera, cuando estoy cumpliendo exactamente esas normas de calidad, ¿no? Entonces, pues, no siempre las decisiones que se toman a nivel administrativo y a nivel político coinciden con las necesidades que tiene el sector. Hay cuestiones que a lo mejor hay que reformar, hay cuestiones que hay que mejorar. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. Ahora, a costa de la rentabilidad de las explotaciones, creo que no es la mejor manera de hacerlo. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Y no siempre cuesta dinero hacerlo. A veces voluntad más que dinero. Porque estábamos hablando antes de infraestructura hídrica. Cuesta más reformar una desaladora que lleva parada que hacer la nueva. Entonces, muchas veces, precisamente por falta de esas decisiones adecuadas en un momento determinado, pues nos cuesta el dinero a todos. Y que se diga que se va a arreglar y no se arregla. Y ahí está. Pues ahí está. ¿Dónde está? Es que además llega un momento que ya se pierden la esperanza de lo que se está diciendo, que realmente sea en serio y que realmente, pues haya voluntad de hacerlo, ¿no? Y que no se entiende. Que no se entiende porque además no es que estamos hablando del interés particular de alguien, estamos hablando de una zona, estamos hablando de una economía, de una comarca entera, y no solamente agrícolamente hablando, allí en la zona del Bajo Almanzora y la del Alto Almanzora hay actividades económicas que hacen que la gente pueda seguir viviendo allí, y no solamente agrícola, estamos hablando de industrial, estamos hablando de turística, o sea que no solamente. Entonces, es que no es que sea el capricho de los agricultores, o es que los agricultores gastan mucho, o es que los ganaderos tienen... No, es que estamos hablando de una comarca, estamos hablando de un sistema de tal, y hay muchísimos más sectores, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Cómo ha ido el año 2024 con los incrementos de los costes de producción? ¿Cómo han ido? ¿Han ido subiendo? ¿Se han mantenido? Seguimos creciendo, ¿no? Ahí sí seguimos creciendo. Ahí no, ahí sí. Qué mala suerte, hombre. Qué mala suerte que ahí seguimos creciendo. Además, ¿sabes qué pasa? Que cuando un coste sube, o sea, cuando, pongo un ejemplo que todos lo entendemos, ¿no? Cuando sube la gasolina, primero sube y luego dice, no, está bajando. No. El ritmo no es el mismo. O sea, la gasolina sube y luego dice, no, baja. No es que baja. Sí. Cuando la gasolina sube, me da igual, pues, derivados del petróleo, absolutamente, suben. Y luego no es que baje, es que se mantiene en el precio que ha subido. Pues lo vemos todo, ¿no? Pues con el coste del agricultor pasa lo mismo, suben absolutamente todos los insumos, sube los abonos, sube los fertilizantes, sube el suministro, sube el agua, sube la electricidad, sube todo. Y luego dice, no, pero es que ha bajado. No, se está manteniendo donde está, ¿no? Y luego también una cuestión que la verdad es que preocupa, no solamente por lo que supone en el coste, sino además por lo que supone en el día a día de las explotaciones agrarias, ¿no? De la gestión de la explotación y el tema de la mano de obra. O sea, hay que entender que cuando sube la mano de obra, sube, bueno, en todos los sectores, sube la mano de obra y suben los costes sociales. Claro. Entonces, cuando se habla de una subida del salario mínimo, no caigamos en el error de pensar que sube el salario mínimo para que el trabajador cobre más. No caigamos en ese error. El salario mínimo sube y los costes sociales suben. Claro. Y hay muchas veces que cuando se sube un salario y se añaden esos costes sociales, esos costes de IRPF, esos tal, a veces el trabajador se queda igual que estaba o cobra menos. Quiero decir, que no caigamos en el error de decir, qué bien sube el salario, fantástico.
y no es que yo... Si fuera que los precios bajaran... Claro, no, pero además se dice, bueno, se está conteniendo y realmente lo que se ha subido le llega al trabajador, fenomenal, pero es que no siempre le llega al trabajador. Sin embargo, las empresas sí les suben los costes, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que estamos hablando en el sector agro, estamos hablando de un sector que no es que el empresario agrícola o ganadero tenga un capricho de trabajar una hora, o de trabajar más, o de trabajar menos, o de trabajar un domingo, no. Es que el sector es lo que da, quiero decir, no depende del empresario, no depende del agricultor. Si hoy llueve y no puedo coger lechuga, no me puedo meter en la lechuga y no se puede trabajar. Si mañana tengo que hacer horas porque resulta que ha salido un poquito más el sol y el tomate me ha madurado, pues tengo que cogerlo. Totalmente. ¿Vale? Y si resulta que ha llegado, como está pasando este año con el Parvispinus, y me ha arrasado toda la cosecha de pimiento, pues tengo que retirarla. Pues tengo que retirarla, claro. Y no tengo trabajo en 2 meses. O en 3. O no tengo trabajo ya hasta el año que viene. Entonces, tiene que haber en la legislación laboral esa excepción que requiere el sector agro, porque no depende de lo que el agricultor quiera, depende de lo que dé el sector. Entonces, tiene que haber una flexibilización en los contratos, tiene que haber una flexibilización a la hora de poder hacer horas o de no hacer horas. No puede ser que yo tenga que echar 8 horas al día, porque no siempre se puede echar, ni todos los días se pueden echar, que es lo que nosotros venimos reclamando. Y luego, además de esto, es si queremos que el trabajador gane un poquito más, vamos a ayudarle a la empresa con los costes sociales. Vamos a hacer que esa empresa pueda seguir generando mano de obra. Porque además ya, fíjate, en el tomate, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tomate, que es uno de los productos que más mano de obra requiere, pues estamos viendo una reducción o un cambio de tendencia, por ejemplo, en el tomate cherry. ¿Por qué? Por la mano de obra. Claro. Primero porque no la encuentra. No hay. Porque es un sector, estamos hablando de un sector primario, no a todo el mundo le apetece, se trabaja muy bien, es verdad, pero son trabajos físicos, trabajo en el que te ensucia y no a todo el mundo le... Es verdad, no todo el mundo le apetece. Entonces, pues bueno, pues estamos hablando de un sector que es un poquito más complicado. Pero además, si a esto le añadimos que hay una rigidez y que hay una estructura que, pues al final, ¿qué es lo que hace el agricultor? Dice, mira, no me voy a complicar la vida. Claro. Cambio de producto, el agricultor que lo puede relativamente mantener, me voy a una sandía que no tenga mano de obra, lo hago yo, y el trabajador, ¿qué hace? Pues se tiene que buscar la vida en otro sector, o entre todos le pagamos el desempleo, que no olvidemos que lo pagamos entre todos, ¿no? Entonces, si realmente lo que queremos es crear un tejido productivo en donde la mano de obra sea de alguna manera, esté en el sector y de alguna manera todos nos beneficiemos, tanto trabajadores como empresas, pues hay que hacerlo, yo creo que con un poquito de excepcionalidad de este sector. Hay que, de alguna manera, pues bonificar esos costes sociales, que el trabajador gane un poquito más, que el empresario pueda mantener esa mano de obra y luego esa flexibilidad en cuanto a lo que son contratos y lo que son horas dentro del sector. Porque si lo encorsetamos a una reforma laboral que te dice todo el mundo fijo, discontinuo, estamos teniendo un problema. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Que tengo que hacer un contrato fijo discontinuo? Pues hago el contrato fijo discontinuo, pero es que te voy a tener 3 meses. Exactamente. O 4 meses y te voy a echar. Claro. ¿Qué pasa? Que eso lo que está haciendo es que al empresario le cueste más. Claro. O sea, la traducción de... No es que haya más, porque además, ¿qué digo? Es que seguimos igual que estábamos antes. ¿Por qué? Pues porque yo si no puedo mantener un trabajador no lo puedo mantener. No, obvio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues echamos al trabajador. Exactamente. Y me cuesta más. Pero no hemos solucionado el problema de la mano de obra. El problema sigue estando ahí, claro. Dori, la última, muy rápidamente. 2025. Sin certidumbre era el 24, ha sido el 24, más de lo mismo en el 25. Pues yo creo que tal como llevamos este inicio de año, pues casi que vamos a seguir en el sector con esa incertidumbre que tenemos. Necesitamos y seguimos necesitando esa infraestructura del agua en el amplio sentido de la palabra. Seguimos necesitando esa lógica por parte de la administración y por parte de los políticos de ver qué necesidades tiene el sector y escucharle. Y poder llegar conjuntamente a paliar las dificultades que está teniendo el sector agro. Y luego también hay cuestiones que se nos escapan a nosotros, como puede ser pues una dana, una sequía, que son cuestiones sobrevenidas que las tenemos, porque ahora tenemos plagas, tenemos problemática con el clima, porque está cambiando y tenemos tal. Entonces, si a todo eso le añadimos además, pues que no siempre, como digo, no siempre se legisla con la necesidad que tiene el agricultor, pues seguimos casi en la misma tónica. Ojalá me equivoque, ojalá realmente haya rentabilidad, tengamos agua, llueva
y nieve, que nieve y sobre todo pues que tengamos esa coherencia, y digo tengamos, aquí cada cual que se dé por aludido el que quiera, totalmente, tengamos esa coherencia de ayudar al sector que nos está dando de comer a todos. Dori Blanquez, presidente de Asaja Almería, se puede decir mucho más alto, pero no más claro. Así que muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes gracias que tienes las puertas abiertas de esta casa, si no en este programa en el que tenemos con nuestro amigo Fernando, el Parcela 24, pero aquí me gusta que vayas viniendo mes tras mes para que vayas contando un poco cómo va la campaña, cómo va todo, y así los almerienses quedarán satisfechos de el principal motor económico de la provincia de Almería, pues sepa cómo va y cómo funciona. Un auténtico placer poder estar aquí con vosotros y ojalá que conforme vayan pasando los programas estemos dando buenas noticias. Eso será bueno para todos. Eso esperemos. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.